La reforma pensional que sigue en incierto. La semana pasada la decisión quedó en un limbo tras la recusación del magistrado Carvajal. Empate 4-4 en la Corte Constitucional. ¿Qué va a ser del futuro de la reforma? Para eso recibimos a nuestro abogado especialista en pensiones, Mauricio Restrepo. El hombre de la casa. Mauricio, bienvenido, ¿cómo vas? Se mueven fichas allá y tú tienes que estar acá el otro día. Claro que sí. Así es. No te dejamos descansar. ¿Qué significa un limbo jurídico de la reforma pensional? ¿Qué significa eso, Mauricio? Bueno, hemos utilizado mucho esa palabra, pero yo ahorita me atrevería a decir que estamos en cuidados intensivos. Tenemos la reforma pensional en cuidados intensivos. Ay, Dios. Este 4-4, ¿qué implica? Que debemos necesariamente tener un tercero, un conjuez, para que decida y defina el futuro de la reforma pensional. Ay, Dios mío santo, pero ¿cómo en manos o en la cabeza de una persona está una reforma que ha sido polémica, que ha tenido sus vicios, sus mañas, y esto, ese conjuez sobre el cual recaería esa responsabilidad, puede decir: me declaro impedido? ¿Qué puede pasar y cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los caminos que pueden Claro que sí, desprenderse? Me siento hablando con un abogado. Hombre, no soy... Es un especialista. Yo creo que soy veterano. Está especializado ya en este tema, Marcelo. ¿Él podría decir, me declaro impedido? Claro que sí. Este magistrado que fue elegido el 24 de noviembre tiene 15 días para aceptar o no esta tan importante designación. Es decir, que esta semana que viene es la semana en donde él mirará si decide o no asumir esta gran responsabilidad. Obviamente él tendrá que mirar muchos factores, tendrá que ver si de pronto tiene algún impedimento. Por ahí ya han sacado algunas cosas en donde tiene una gran amistad con un magistrado, el doctor Miguel Polo, han sacado algunas fotografías, están mirando si ha emitido algún concepto anterior sobre la reforma. El tema no es fácil, entonces él tendrá esta semana para aceptar o no esa designación. Obviamente, una vez pongamos el escenario que acepta, entonces podrán venir recusaciones, es decir, lo mismo que le pasó al magistrado Héctor Carvajal, que lo recusaron y entrarán a decidir esa recusación. Porque se habla de una presunta corrupción en la aprobación de la reforma. Bueno, Sandra, tú lo has dicho. Presunta, ojo, que hacer énfasis en eso. Correcto, presunta, y esto el magistrado ponente, el magistrado Ibáñez, en sus primeros apartes de la ponencia ya venía diciendo que estas decisiones de la reforma pensional se encontraban contaminadas. A pesar de que esto es un tema netamente jurídico, pues le agrega un ingrediente raro a la reforma pensional y a lo que pueda ser el estudio de esta misma. Ok, ¿qué pasa a partir del 19 de diciembre? Hay vacaciones, hay vacancia, hay un concepto diferente y la Corte para. ¿Qué significa eso para el futuro de la reforma pensional? Vacaciones. Muy bien, lo has dicho. Eso significa que este año no tendremos ninguna decisión sobre reforma pensional. Esa es la noticia. Sí, no tendremos ninguna decisión porque estaremos apenas en el tema del conjuez, en su definición, y ya entraremos el año entrante a evaluar qué otro tipo de caminos podemos encontrar frente a la reforma pensional que de pronto lo miraremos ahorita más adelante. Entonces, ¿qué escenarios en este periodo de incertidumbre vamos a ver? ¿Qué puede cambiar y qué no va a cambiar? De acuerdo. Entonces, ante esto, estos escenarios que estamos viendo bastante complejos, puede emerger una decisión salomónica. Y podemos decir que hay una gran inclinación en la Corte Constitucional para que no sea este conjuez el que decida el futuro de la reforma, sino para que la Corte Constitucional devuelva nuevamente el texto a la Cámara de Representantes. Entonces, es decir, devolverlo por segunda vez, sí, devolverlo por segunda vez. Sobre esto ya hay antecedentes en la Corte Constitucional. ¿Sí? En el año 2015, frente a una ley, que fue una ley sobre mecanismos de participación, también hubo un auto de devolución y se devolvió por segunda vez. Este sería como la segunda situación que se podría presentar, pero
todo va encaminado a que es posible, muy posible, a que esta reforma pensional ya el año entrante sea devuelta nuevamente a la Cámara de Representantes y ahí le digan a la Cámara, como lo hemos dicho siempre, haga bien la tarea, estudie el articulado, decida conforme al auto 841, aunque siendo justos y poniéndonos en los zapatos de la Cámara de Representantes, la Corte Constitucional muchas veces saca un comunicado de prensa y no saca la sentencia completa, que fue este caso. Sacó el comunicado de prensa el 17 de junio y el texto completo del auto lo sacó el 14 de agosto, es decir, casi 2 meses después, cuando el comunicado de prensa le decía a la Cámara de Representantes que tenía 30 días para decidir. Entonces aquí hay algunas culpas mutuas, ¿de acuerdo? Okay. Pero es posible que estas mismas se puedan subsanar y ese mecanismo salomónico puede ser que se devuelva nuevamente a la Cámara de Representantes para que haga bien la tarea. Eso ya será el año entrante. Está pasando algo extraño para nosotros los ciudadanos que no somos expertos en muchos temas y es que nos están como vendiendo 2 países o 2 extremos. Hay unos que dicen la reforma es terrible y otros que dicen la reforma es buenísima. Hay otros que dicen la economía va súper bien y la mitad dice estamos en el hueco. Los pesimistas. ¿A quién creerle con esta reforma pensional? Porque son 2 cosas que además tienen sustento y queda uno confundido ahí en la mitad y no sabe a quién creerle. Claro que sí, Marcelo, muy interesante la pregunta que haces porque esto lo que denota es un país polarizado. Claro. No solamente en materia política, sino en cualquier tipo de decisión. Y aquí necesitamos una reforma. Esta reforma no es una reforma del gobierno, Marcelo. Esta es una reforma que podemos decir que inclusive puede ser del mismo Fondo Monetario Internacional o del mismo Fedesarrollo, el tema de pilares. Es una buena reforma, la reforma se necesita. Lo que pasa es que a la reforma hay que hacerle unos ajustes y hay que hablar de muchas otras cosas en materia de reforma pensional. Mire, este atranque que tiene la reforma pensional en cuanto a vicios de forma no ha dejado que evolucionen las otras demandas, que son más de 40 en temas de fondo que tiene esta reforma pensional de aprobarse. Entonces, la reforma per se es buena, el país necesita una reforma, pero obviamente siempre hemos dicho que también hay cosas de qué hablar, como por ejemplo aumentar las edades de las personas. Eso debemos sentarnos de una forma técnica y tranquila a hablar de eso. Analizarlo, a ver qué conviene. Claro, porque es que el tema de la natalidad, que también es un tema importante en el mundo, ha bajado y eso impacta los sistemas pensionales no solo de Colombia, sino del mundo. Entonces, es una reforma pensional y aquí el llamado siempre es, hombre, sentémonos, hablemos de una forma técnica y aquí hay que hablar es de los problemas y de cuáles son las soluciones y concertemos para que sea lo mejor para todos los colombianos. Y si a esto le aumentamos, Andrita, Mauricio y televidentes, que si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales.